Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que nos ven aquí en Matinal de lunes a viernes por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles 15 de diciembre, mitad ya del mes de diciembre, del último mes del año. 15 de diciembre y un frío terrible en la madrugada. Frío que el agua parece que son puyas. Laura Castellanos, Geraldino González, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Caminero. ¿Y qué fue? ¿Se le dañó el calentador? No, es que aún así el agua es dura a esta hora. Buenos días, Caminero. Buenos días, Laura. Buenos días a los amigos que nos ven en el país y buenos días a los que nos sintonizan en el exterior. Buenos días, hoy 15 de diciembre, año 2021. Qué bueno. Mire, estamos hablando de que el gobierno ya inició los programas sociales con motivo de Navidad y se calcula que el gasto es de 3.758 millones de pesos en programas de la Navidad del Cambio. Estamos hablando que dentro de esos 200 millones son de la tarjeta del bono de Navidad, que van destinadas a cerca de 1.750.000 personas que reciben entre 1.500 pesos en adelante y que benefician a muchas familias. De esos 2.600 millones para bono navideño que llegará de forma de tarjeta bancaria, 202.3 millones que se invierten para abastecer los mercados y así satisfacer la demanda de alimentos, y 200 millones transfirió la presidencia al Instituto Nacional de Estabilización de Precios INEPRE para alimentos a bajo costo. Estas medidas, bueno, pues es para que los dominicanos tengan una Navidad diferente a la del 2020, que fue el año de pandemia. Fue un año en el que las Navidades fueron encerrados uno en sus casas por las limitaciones, ¿verdad? Las medidas restrictivas que se tomaron con motivo de la Navidad. El doble sueldo, que es por ley, bueno, pues también está incluido entre los 3.758 millones de pesos que entregó el gobierno. El presidente Luis Abinader dio el inicio con la venta de combos navideños. Esos combos navideños que son así como le llamó Iván Hernández Guzmán, que estuvo aquí antes de ayer con nosotros, que habló de que esos combos navideños se iban a iniciar en el día de ayer, y así mismo se hizo en distintos lugares, pero en el acto ayer estaba el ministro de Agricultura junto con también ahí Limber Cruz, quienes entregaron las primeras partidas de venta a bajo costo. Estamos hablando de que un plátano a peso y así sucesivamente, que también tienen carne de pollo, estos combos navideños, carne de pollo a 100 pesos la libra. Así fue como lo dijo Iván Hernández. Ojalá que tengamos unas navidades y que todo el mundo pueda disfrutar en su casa del 24 de diciembre, el día de la Nochebuena. Así es. Miren, jóvenes, ayer fue un día muy activo a nivel judicial a propósito de que finalmente fueron conocidas las medidas de coerción en el caso de la operación Coral 5G. Y como era de esperarse, la magistrada Kenya Romero dispuso prisión preventiva contra la mayor parte de los implicados
dejando de forma excepcional en prisión domiciliaria 4 de los imputados, así como también uno de ellos que recusó a la jueza, y aunque esa recusación fue rechazada, ahora se conoce en la Corte de Apelación. En ese sentido, los generales Juan Carlos Torres Rubiú y Boanerges Reyes Batista, así como otros 3 implicados, recibieron prisión preventiva como medida de coerción, y eso pues da un paso de avance importante en la operación Coral 5G. Evidentemente hay otros enviados a prisión preventiva, son Franklin Antonio Mata Flores, Blandesmil Guzmán Alcántara y el mayor José Manuel Rosario Pirón. 18 meses de prisión preventiva se dictó en contra de cada uno de estos imputados. Los que fueron enviados a prisión domiciliaria y también impedimento de salida son aquellos que han estado colaborando con las autoridades, que son 4 específicamente: el coronel Miguel Ventura Pichardo, el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y el primer teniente César Félix Ramos Ovalle, y 4, y Esmeralda Ortega Polanco. Y de su parte se tiene la situación de un imputado más que se encuentra pues conociendo la recusación ante la Corte, que es el caso del general Santos Viola. Wilson Camacho, que fue el representante del Ministerio Público que estuvo al frente de esta audiencia de medidas de coerción, asegura que con estos pasos se está planteando y no hay posibilidad de que se devuelva la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, pero hay que insistir en que esto es solo el paso inicial. Ya son varias las operaciones con temas relacionados a la corrupción, donde el Ministerio Público ha pedido medidas de coerción, y muchos de ellos ya tienen más de un año en prisión preventiva, sin embargo todavía pendiente de detalles de acusaciones formales y del inicio del fondo del proceso, que es lo que determinará realmente con qué tanta seriedad el Ministerio Público ha preparado estos expedientes y qué tanto éxito podrán tener. Tener prisión preventiva como una modalidad de sanción no es lo que se persigue en este tipo de casos, sino que realmente se pueda llegar a conclusiones judiciales que permitan condenas de fondo en materia de corrupción. Y bueno, en eso Camacho tiene la razón en el sentido de que el camino es todavía bastante largo. En fin, eso es lo que está pasando, señores, en la operación Coral 5G. Bueno, señores, Quiero decir, hay que agregar en torno a eso para contextualizar a la población. Este Coral y Coral 5G, esta banda desmantelada de red, utilizó cerca de 5.000 millones de pesos de los fondos de Sestur, que era la policía, lo que es hoy Politur, la policía turística, y que además de eso del CUSEP, que era del cuerpo especializado de la Presidencia de la República. Utilizaban de estos fondos de estas 2 instituciones y se distribuía en diferentes grupos, incluyendo los diferentes generales. En el caso del general Torres Rubiú, decía que se le entregaban cerca de $500,000 de pesos en efectivo mensualmente para asuntos de seguridad, que se desconoce de dónde, cómo se distribuían y en la forma que se distribuía, y todo el mundo sabe que entre eso está Cáceres, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Bien, señoras y señores, miren, hay un tema que trae el periódico Diario Libre y que es sumamente importante. El gobierno presentó su proyecto de ley de presupuesto para el 2022 y ese proyecto de ley de presupuesto implica un déficit de 285,000 millones de pesos para el próximo año. Según esta información que trae el periódico,
el Estado dominicano dejará de percibir 286.688.7 millones debido al gasto tributario consignado en el presupuesto del 2022 para los diferentes sectores, lo que representa una carga, o sea, que deja el Estado dominicano de percibir un 4.9% del PIB. O sea, un 4.9% del PIB. O sea, prácticamente lo mismo que va a tener de déficit. Es decir, esto es en exenciones. Incluso señala que solo por concepto de las exoneraciones para personas, el erario tiene proyectado dejar de recibir 120.000 millones. Óigase bien, solo para personas se van a dejar de percibir 120.000 millones de pesos, según se consigna en el presupuesto, lo que representa un 42.3% del total. Igualmente está programado para el 2022 aprobado el pasado lunes por el Senado, que la zona franca recibirán beneficios por 36.000 millones de pesos. Bueno, en el caso de la zona franca uno diría, bueno, eso está bien porque la zona franca te proporcionan empleo. Lo que no entiendo es los 120.000 millones de pesos exonerados a personas. Supongo que entre estas están todos los legisladores también, incluidos. Equivalente al 12.6% del total de las exenciones que otorga el Estado. Para el sector salud se proyectan exenciones por 24.746 millones de pesos. Si estas exenciones son para el sector para el área pública, para el área del Ministerio de Salud Pública, yo diría, bueno, está justificado. Ahora, lástima que no hay un desglose de a quién benefician estos 26.000 millones que va a dejar de percibir el Estado por concepto de exenciones al sector salud. Las exenciones a personas, a la zona franca y a la salud suman un total de un 64%. Es decir, que nosotros simplemente vamos a tener que ir a buscar al mercado internacional como préstamo en el 2022. Solamente vamos a tener que ir a buscar al exterior 5.000 millones de pesos por concepto de todas estas exenciones que podríamos cubrir con el 4.9% que se le está dando de exenciones, siendo una de las mayores esta de manera personal. De ahí que cuando aquí se hablaba del proyecto de reforma fiscal, se hablaba de la necesidad de que el Estado asumiera como responsabilidad la derogación de una serie de exenciones y beneficios que entrega no solamente al sector, como se decía, a la zona franca y otras áreas. No, aquí sale a la luz que se están gastando 126.000 millones de pesos en personas a las cuales se le dan exoneraciones y exenciones. Esto quiere decir que si el gobierno pudiese captar esta cantidad de dinero, pues no tendríamos ni siquiera que buscarlo prestado, los 5.000 millones que tendríamos que buscar en el exterior para el año 2022. Esa es la realidad de lo que dice esta información, que lamentablemente tenemos que asumirlo con todas las consecuencias. Bueno, en ese caso, realmente el gran reto que tiene el gobierno y los futuros gobiernos que tenemos es llegar a una eficientización en torno al cobro de los impuestos, pero también hay que hablar y hay que decir... No, es que esto no tiene que ver nada con eficientización. La eficientización es otra cosa. La eficientización es tú cobrar del ITEVI por lo menos
un 1% de la evasión que hay y eficientizar el cobro del impuesto sobre la renta, cobrando un 1,5% mínimo sobre la evasión que hay, porque la evasión del impuesto sobre la renta recae casi en un 60%, mientras la del ITEVI llega a un 40%. Eso no tiene nada que ver con esto. Estos son exenciones. O sea, que son personas y empresas que dejan de pagar, pero en base a que están amparados en una ley, no en base a que hacen evasión. Sí, pero también, es diferente. También tiene mucho que ver con que la economía informal del país. También tiene mucho que ver con la poca transparencia con que se manejan en muchos comercios, donde tú vas y lo primero que dice es, mire, yo necesito que usted me haga una rebaja. Bueno, yo te puedo, si tú me pagas en efectivo, yo te hago una rebaja sustanciosa, pero te hacen la rebaja sustanciosa reduciéndote 1% de lo que él debe pagar por impuesto, pero él también se beneficia porque te reduce un 14, un 15%, pero él se economiza un 3%. De ese ITEVI no va el Estado. Yo estoy de acuerdo que hay que... Para el Estado es mucho más fácil cobrarme a mí que estoy regulado, sin tener que mirar a la cantidad que no están regulados allí en la esquina o en la calle tal o en tal parte, sin meterme con eso. Lo más fácil para mí como Estado, no en este gobierno, en todos los gobiernos ha sido, no, que siga esa informalidad. Más, la informalidad crece cada día. La informalidad está creciendo cada día, porque simplemente es igual como cuando las sedes estaban en manos del sector privado. Las sedes, ¿qué buscaban? Al cliente que paga, al cliente industrial, al cliente empresarial, al cliente que buena paga, pero no iban a los barrios ni iban a los sectores donde le era difícil cobrar. Eso pasa con el Estado con relación al cobro del ITEVI y al cobro del impuesto sobre la renta, que el Estado esa parte no le da de frente, le da de lado en todo momento. En todo momento, no es en este gobierno, en todo momento, porque la eficientización es una cosa y el cobro de un impuesto no pagado, como es el caso del ITEVI, es otra. Y la eficientización tiene que ir acompañada de una voluntad política e institucional para poder salirnos de esa, porque si no, vamos a seguir igual y podremos hacer todas las reformas del mundo que hagamos. Sí, eso es así, es una cultura. Mire, otro tema muy penoso, muy triste, es el caso de un ciudadano, un trabajador, Concepción Polanco, un hombre de 66 años que se prendió fuego el pasado lunes frente a la fiscalía porque supuestamente fue contratado por una señora en una casa para hacer un trabajo de remodelación de un baño y él alega de que no le pagaron, eso ocurrió en el 2016, el trabajo. Y la querella que él presentó contra esa señora, estamos hablando que eso viene desde 2016, dice que en la fiscalía no le atendieron la querella, no le dieron curso y que como consecuencia de eso, él se siente que hay una denegación de justicia en su caso, pero cometió el error, cometió desgraciadamente de prenderse, encenderse, pues él se metió fuego, se echó con gasolina y se prendió. Bueno, pues él está ahora mismo en estado crítico, en la unidad de quemado del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Dice el doctor Eddie Bruno, que es un hombre que resultó con quemaduras de segundo y de tercer grado en un 95% de la superficie corporal, que debido a las lesiones que presenta, debió ser intubado y su pronóstico es reservado. Dice el doctor Bruno, el paciente está estable, pero en condiciones de salud muy delicadas, porque las quemaduras
son profundas, está conectado a ventilación mecánica, porque la verdad es que está en condiciones muy críticas. Ese señor que ustedes ven ahí, ya con que ciudadanos tuvieron que ayudarlo con diferentes formas para apagar el fuego que él mismo atentó contra su vida como consecuencia de que él señala que desde el 2016 ha ido a la fiscalía para que le hagan justicia. Sin embargo, también en el expediente que tiene ese señor, hay una certificación del Hospital Moscoso Puello en la que se afirma que el señor que se prendió fuego, padece de delirio de persecución. Pero cualquiera que sea la fiscalía, la policía, tienen que recibir a los ciudadanos, escucharlos y iniciar una investigación con relación a los casos que se presentan, porque es posible que esto pueda tener consecuencias fatales, como es en el caso de este señor que el pasado lunes atentó contra su vida, disgustado, frustrado porque dice que no le dieron curso a una acusación de que intentaron matarlo, pero vamos a suponer que no intentaron matar, pero no le pagaron lo que se había hecho. Eso puede estar ocurriendo en cualquier otro caso. Ojalá que nadie continúe estos ejemplos de tomar en sus propias manos y atentar contra su propia vida por cualquier insatisfacción. Así es que muy lamentable. Se llama, repito, el señor Concepción Polanco, de 66 años. Está en la unidad de quemados del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora en condiciones muy críticas y está en ventilación mecánica porque su estado es crítico y muy delicado. Muy lamentable. Muy lamentable ese ¿Tú caso. sabes cuál es la lección de eso? Los medios de comunicación, lamentablemente, han hablado hasta por los codos de la situación que atravesó ese hombre. Ahora, habría que ver lo que él alega como denegación de justicia. ¿Cuántas veces habrán hecho ir ese hombre al Palacio de Justicia? ¿Cuántas veces habrá estado él en estrado esperando que le hagan justicia? Y no se la han hecho. Eso sería lo interesante, conocer cómo funciona el tribunal o los tribunales a donde él ha puesto la querella. Porque Concepción Polanco, cuando toma una decisión así, es porque ya no tiene más alternativa, no tiene ninguna otra solución, porque ya no ve salida en la justicia dominicana. El presidente de la Suprema Corte de Justicia debía estar ordenando ahora mismo una investigación de cuál era la denuncia de ese señor y cuál era el tribunal que tenía a su cargo eso. Porque para una gente hacer eso, tiene que estar en un estado de desesperación. Porque cuando la gente ve que lo que tienen que imponer justicia, solo la imponen para ellos y no se la imponen a quienes te la están reclamando, como es el caso de este señor llamado Concepción Polanco. La noticia es que él se pegó fuego ahora y que está a punto de morir, que está en coma. Pero la verdadera noticia debe averiguar a la Suprema Corte de Justicia. Así comenzó, recuerden, hace muchos años, la primavera árabe. Un ciudadano fue delante de un tribunal y se pegó fuego por falta de justicia, porque le quitaron un triciclo que él tenía de vender sus cosas. Eso fue en Túnez y se pegó fuego y eso desató la primavera árabe que arrasó con todos los gobiernos en la zona arábiga. Entonces, aquí en República Dominicana
habría que ver, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia debía estar investigando hoy qué pasó con el expediente de ese señor llamado Concesión Polanco, porque solamente tomando medidas se pueden evitar cosas de esa naturaleza. Miren, la mora judicial en este país es una situación terrible. Y para aquellos que no tienen la resiliencia de espíritu que tienen algunos de vivir enredados en un tribunal y que eso no les afecte la vida, se convierten en simplemente en odiseas que terminan lesionándolos desde el punto de vista económico porque tienen que estar pagando abogados, pero sobre todo desde el punto de vista emocional, porque no toleran la angustia que genera estar en un proceso como este. Yo no recuerdo haber visto los detalles del tipo de caso. No, tú solamente sabes que se quemó uno frente al Palacio de Justicia. Pero habrá esa que no ver, debe ser la noticia. Habrá que ver qué situación tiene este señor que lo ha llevado a los tribunales, que los tribunales no han logrado darle una respuesta, que lo ha llevado a tomar una medida tan desesperada desde 2016. como no solamente prenderse en fuego, sino sencillamente atentar contra su vida, que es lo que al final es el resultado que tenemos. Sí, pero desde el 2016 hasta casi el 2022, lo penoso es que eso no es raro. Eso no es raro. Eso es lo preocupante y lo penoso. No es raro. Al contrario, cualquier expediente aquí, pasando por las distintas instancias, se lleva 10 años sin problema. Sí, eso es muy lamentable. Mire, a propósito de eso, antes de irnos a la pausa, señalar el fallecimiento de la ex jueza de la Suprema Corte de Justicia. Trata de Marta Olga García. En el día de ayer murió. El anuncio lo hizo precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que lamentó el deceso a través de su cuenta de Twitter. Dice que Marta Olga García era una catedrática universitaria, tenía 82 años y era especialista en familia. Así es que paz a su alma. Marta García, Olga García Santamaría, y en el día de ayer falleció. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Hoy